El librero de Fan Mer, traído a ustedes por RUW Radio Única Wonderland, su podcast sobre literatura. Misterios del planeta rojo. A través de muchas generaciones, el hombre se ha preguntado qué es lo que se esconde tras el manto estelar. No es nueva la curiosidad que mantenemos los escritores acerca de colonizaciones espaciales y nuevas posibilidades de conflictos derivados de esto. En este programa elegimos adentrarnos en el planeta rojo por excelencia. Claro que hablamos del mismo del que provienen nuestros marcianos en el libro que leemos actualmente. Los invitamos a dejarse envolver por estas historias y comentar sus sugerencias literarias. ¡Comenzamos! Hola, soy Mary. Aquí las recomendaciones. Una princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs. Cuenta la historia de John Carter, quien se interna en una cueva de Arizona para esconderse de los apaches, pero de una forma mágica y enigmática termina en el planeta Marte. Carter se da cuenta de que allí conviven multitud de razas de diversa índole, condición y colores, todas ellas enfrentadas en una serie continua de guerras y disputas. Aunque se va habituando a los habitantes y a sus costumbres, busca en todo momento la forma de regresar a la tierra. Pero cuando conoce a la bella Toris y se enamora de ella, su amor pesa más que su deseo de regresar. La segunda recomendación es El Marciano, de Andy Weir. 6 días atrás, el astronauta Mark Watney se convirtió en uno de los primeros hombres en caminar por la superficie de Marte. Ahora está seguro de que será el primer hombre en morir allí. La tripulación de la nave en que viajaba se ve obligada a evacuar el planeta a causa de una tormenta de polvo, dejando atrás a Mark tras darlo por muerto. Pero él está vivo y atrapado a millones de kilómetros de cualquier ser humano, sin posibilidad de enviar señales a la Tierra. La tercera recomendación es Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Esta colección de relatos recoge la crónica de la colonización de Marte por parte de una humanidad que huye de un mundo al borde de la destrucción. Los colonos
llevan consigo sus deseos más íntimos y el sueño de reproducir en el planeta rojo una civilización de perritos calientes, cómodos sofás y limonada en el porche al atardecer. Pero su equipaje incluye también los miedos ancestrales que se traducen en odio a lo diferente y las enfermedades que diezmarán a los marcianos. Continuamos el capítulo 17 del libro La Guerra de los Mundos. Al ver el mar, la señorita Elphinstone, a pesar de que su cuñada le decía que todo iba a estar bien, sufrió un ataque de pánico. Nunca antes había estado fuera de Inglaterra. Prefería morir que aventurarse a ir a un país extranjero, sin amigos, etc. Al parecer, la pobre pensaba que los franceses y los marcianos eran muy parecidos. Su histeria había ido en aumento. Había estado temerosa y deprimida durante los 2 días de viaje. Tenía la idea grandiosa de regresar a Stanmore. Todo siempre había estado bien en Stanmore. Encontrarían a George en Stanmore. Con mucha dificultad pudieron hacerla bajar a la playa, donde mi hermano logró llamar la atención de unos hombres a bordo de un barco de vapor de ruedas proveniente del Támesis. Les enviaron un bote y regatearon el precio hasta acordar 36 libras por los 3. Según ellos, el barco se dirigía a Ostend. Eran alrededor de las 2 cuando mi hermano, habiendo pagado los boletos en la escalerilla para abordar, se encontró a salvo en el barco al lado de sus protegidas. Había comida a bordo, aunque a precios exorbitantes, y los 3 se las arreglaron para merendar en uno de los asientos delanteros. Ya había una gran cantidad de pasajeros en el barco. Algunos habían gastado sus últimas monedas en asegurar un lugar, pero el capitán zarpó de Blackwater hasta las 5 de la tarde, recogiendo pasajeros hasta que los asientos en cubierta estuvieron peligrosamente llenos. Es probable que se hubiera quedado más tiempo de no ser por el ruido de unas armas que comenzó a escucharse al sur. En respuesta, el acorazado que estaba en el mar disparó con un arma pequeña e hizo ondear
una hilera de banderas. Una humareda salió de sus chimeneas. Algunos pasajeros opinaban que los disparos provenían de Chuburines, hasta que se percataron de que el ruido iba en aumento. Al mismo tiempo, a lo lejos hacia el sureste, los mástiles y el casco superior de 3 acorazados salían a la superficie, uno tras otro, bajo nubes de humo negro. Sin embargo, la atención de mi hermano rápidamente se dirigió a los lejanos disparos provenientes del sur. Le parecía ver una columna de humo saliendo de entre la neblina distante. Cuando el pequeño barco de vapor comenzaba a alejarse hacia el este de la gran creciente de navíos y la costa baja de Essex se desvanecía en el azul del mar. Apareció un marciano pequeño y borroso en la distancia, avanzando por la costa lodosa que viene de Furnes. En ese momento el capitán, sobre el puente de mando, maldijo su retraso con miedo y enojo, y la rueda parecía estar contagiada de su terror. Todas las personas a bordo se quedaron paralizadas sobre las cajas o en los asientos, mirando con atención la figura distante, más alta que los árboles y los campanarios de las iglesias, tierra adentro, que avanzaba lentamente, parodiando las zancadas de un hombre. Era el primer marciano que mi hermano veía, y se quedó de pie mirando, con más asombro que horror, al titán que se acercaba a los navíos más adentro. Conforme la costa iba quedándose atrás, luego apareció otro, mucho más lejos, más allá del río Crouch, dando zancadas entre unos árboles pequeños, y después otro más, aún alejado, atravesaba una parte baja de tierra brillante que parecía estar colgada entre el cielo y el mar. Todos se acercaban cautelosos al mar como si intentaran interceptar la huida de las multitudinarias embarcaciones que estaban amontonadas entre Fulnis y Neis. A pesar de las fuertes vibraciones que producían las máquinas y de la estela espumosa que iba dejando la rueda, el pequeño barco de vapor se alejaba de ese ataque ominioso con una lentitud aterradora. Mirando al noroeste, mi hermano vio la gran creciente de embarcaciones, ya estremeciéndose ante el terror incipiente. Un barco pasaba al lado de otro. Otro más giraba la proa hacia alta mar. Algunos silbaban y liberaban enormes nubes de vapor.
Las velas eran aparejadas y las lanchas iban de acá para allá. Estaba tan fascinado por esto y por el peligro amenazante del lado izquierdo, que no tuvo ojos para observar mar adentro. De pronto, un movimiento repentino del barco, hubo un cambio de dirección para evitar ser atropellado. Lo arrojó adelante del asiento donde venía. Se escucharon gritos por todos lados, el ruido de muchas pisadas y una ovación que pareció ser respondida ligeramente. El barco de vapor se sacudió y lo mandó rodando por el suelo. Se puso de pie y miró a estribor, y a no más de 100 metros del barco que forcejeaba a punto de hundirse. Una enorme masa de hierro que cortaba el agua como si fuera una navaja, daba vueltas formando grandes olas de espuma que brincaban hacia el barco de vapor, elevando su rueda al aire desesperadamente y después inundando la cubierta casi hasta el nivel del mar. Un chorro de espuma cegó a mi hermano por un momento. Cuando volvió a abrir los ojos, vio que el monstruo había pasado y que avanzaba con rapidez hacia la tierra. Enormes torres de acero emergían de una alta estructura en la que dos chimeneas proyectaban y escupían un humeante disparo con fuego. Era el acorazado Niño Relámpago, avanzando a toda velocidad, viniendo al rescate de la amenazada embarcación. Apenas manteniendo el equilibrio en la inestable cubierta, deteniéndose de los amarres, mi hermano apartó la mirada de este atacante leviatán y la dirigió de nuevo a los marcianos. Los tres estaban juntos y parados tan adentro del océano que sus tres soportes estaban casi hundidos por completo. Sumergidos en el agua y vistos de lejos, parecían mucho menos impactantes que el gran buque de hierro en cuya estela el barco de vapor se agitaba lamentablemente. Daban la impresión de que observaban a este nuevo antagonista con asombro. Tal vez veían al gigante como otro más de ellos. El niño relámpago no disparó, simplemente se dirigió hacia ellos a toda velocidad. Fue tal vez gracias a que no disparó que logró acercarse tanto al enemigo. No sabían que era aquel objeto un solo proyectil
y lo habrían hundido de inmediato con el rayo ardiente. Estaba avanzando a tal paso que en un minuto parecía estar a la mitad del camino entre el barco de vapor y los marcianos, una masa negra que desaparecía en lo que quedaba del horizonte de la costa de Essex. De pronto, el marciano que iba al frente bajó su tubo y descargó un bote de gas negro contra el acorazado. Lo golpeó en un costado con una sustancia pegajosa que se derramó en el mar. Era un torrente de humo negro expansivo, del cual pudo escapar el buque. Ante los espectadores del barco, al nivel del agua y con el sol de frente, pareció como si el buque ya estuviera entre los marcianos. Vieron las adustas figuras separándose y emergiendo del agua conforme se acercaban a la orilla, y una de ellas levantó el generador del rayo ardiente. Lo sostuvo apuntando hacia abajo y al hacer contacto con el agua salió una masa de vapor. Debió atravesar el hierro del costado del barco con un metal al rojo vivo. Atravesaría una hoja de papel. Del vapor salieron llamas que hicieron tambalear y retroceder al marciano, el cual fue derribado, salpicando una enorme cantidad de agua y vapor. Las armas del niño relámpago sonaban entre el estruendo, estallando una tras otra. Un disparo pasó rozando el bote de vapor, levantando un poco de agua. Se dirigió hacia los barcos que huían al norte y redujo a uno de estos a meras astillas. Pero nadie prestó mucha atención a eso. Al ver la caída del marciano, el capitán se puso a gritar inarticuladamente sobre el puente de mando, y todos los pasajeros amontonados en la popa gritaron al unísono una y otra vez, ya que entre el tumulto blanco emergió un objeto largo de color negro, con llamas saliendo de su parte de en medio, y con sus ventiladores y chimeneas vomitando fuego. El niño relámpago aún seguía con vida. Al parecer, el timón estaba intacto y los motores funcionando. Se dirigió hacia un segundo marciano y estaba a 100 metros de él cuando fue alcanzado por el rayo ardiente. Entonces se escuchó una explosión terrible. Apareció un destello y tanto la cubierta como las chimeneas salieron volando. El marciano se tambaleó,
a causa de la explosión, mientras que el barco, aún en llamas, se siguió derecho por la inercia, golpeando y derribándolo como si fuera un muñeco de cartón. Mi hermano no pudo contener un grito. Una nube de vapor ardiente volvió a ocultar todo. ¡Dos! Gritó el capitán. Todo el mundo gritaba. Una frenética ovación se escuchó de proa a popa. Primero fue un barco y después todas las embarcaciones y botes aglomerados en alta mar se unieron al festejo. El vapor se quedó flotando sobre el agua por unos minutos, ocultando tanto al tercer marciano como a la costa. Durante todo ese tiempo, las ruedas del vapor habían continuado batiendo las aguas con fuerza mar adentro y lejos de la lucha. Cuando la confusión se aclaró, el intenso flujo de vapor oscuro apareció y no se veía ni rastro del niño relámpago, pero tampoco del tercer marciano. Los acorazados que venían del otro lado estaban muy cerca y dirigiéndose hacia la orilla. Pasaron a un lado del barco de vapor. La pequeña embarcación continuaba luchando mar adentro, mientras los buques retrocedían lentamente hacia la costa, la cual aún permanecía oculta por una densa cortina de humo, una mezcla de vapor y gas negro que se arremolinaba formando las figuras más extrañas. La flota de refugiados se esparcía por el noreste. Varios barcos pesqueros navegaban entre los acorazados y el barco de vapor. Al cabo de un rato, y antes de que llegaran a las cortinas de humo, los buques de guerra viraron hacia el norte, luego cambiaron de rumbo súbitamente hacia el sur y pasaron por la cada vez más gruesa neblina de la tarde. La costa se hacía menos visible hasta que finalmente se perdió entre la intensa neblina que aumentaba en la puesta del sol. De pronto, entre los rayos dorados del atardecer, se sintió un retumbar de armas y unas sombras se movían en la oscuridad. Todos luchaban por un lugar en el barandal del barco y aunque miraban con atención hacia el refulgente horno de luz occidental, nada se podía ver con claridad. El humo se elevaba sesgadamente, ocultando una cara del sol. El barco de vapor avanzaba a trompicones a través del interminable suspenso. El sol se ocultaba entre las nubes, el cielo rojo oscurecía y la estrella nocturna aparecía temblorosa.
La penumbra era total cuando el capitán lanzó un grito señalando algo. Mi hermano aguzó la mirada. Un objeto apareció súbitamente entre el gris del cielo. Se deslizaba hacia arriba y se movía con gran facilidad hacia la luminosa claridad sobre las nubes del cielo occidental. Era algo plano, ancho y muy grande, que se movía a lo largo de una curva enorme. Cada vez se hacía más pequeño y se hundió poco a poco hasta desaparecer en el misterio gris de la noche. Mientras volaba, la oscuridad cayó como lluvia sobre la tierra. Terminamos este capítulo. Hasta la próxima, amigos. Ha sido un cálido episodio. Los esperamos muy pronto con nuevas historias. ¡Chao!